Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la falacia, donde vamos a tratar su definición, sus tipos, y vamos a definir cada uno de esos tipos y vamos a tratar de dar algunos ejemplos. Para iniciar, digamos, ¿qué es la falacia? La falacia en un contexto muy normal lo podemos determinar como una mentira, como un engaño, como algo falso. Ya en un contexto del pensamiento, la falacia es un argumento inválido, un argumento erróneo, donde tiene una intención de persuasión, que podemos decir que es válido según su construcción, viéndolo desde su construcción, pero al momento de nosotros analizarlo de una forma más minuciosa, una forma más detenida, encontramos que tiene errores en su razonamiento, ya que en las premisas que se usan no tiene una validez frente a la conclusión que se busca defender. Por otra parte, la falacia también se considera como un insulto, una falta de respeto a la lógica. Se considera que la falacia es no válida, es un error, es un engaño, etc. Hay algo que hay que resaltar, que la falacia se puede presentar de dos formas, sea intencional o no intencional. Ya depende digámoslo, de lo que quiere la persona, el emisor. Porque nosotros tratamos esta parte de intencional y no intencional. Resulta que en la antigüedad hay una palabra que es sofisma. Antiguamente esa palabra sofisma se refería a ese error de razonamiento que era intencional. Y la palabra falacia nos haría referencia a la que era no intencional. Entonces, resulta que como para nosotros se empezó a deducir que para poder identificar esa intención o no intención en el error del razonamiento era muy complejo, porque pues usted llegar y determinar es que esta persona lo está haciendo intencional o esta persona lo está haciendo sin intención, se tornó muy complicado. Entonces en la actualidad se denominó sofisma y falacia como un sinónimo. Por otro, ya para continuar, ya hablaremos un poco sobre lo que es los tipos. Los tipos se dividen en dos, se clasifican en dos, generalmente, de forma informal y de forma formal. Las falacias formales son esos razonamientos no válidos, pero que a menudo se aceptan, porque esos errores pasan inapercibidos. Para que entendamos un poco más sobre este del razonamiento formal, lo vamos a manejarlos con unos ejemplos. Normalmente este razonamiento formal siempre se basa en dos premisas, como por ejemplo, tenemos la premisa de que si voy a llamar, cojo el celular, listo. Entonces esta se puede traer una conclusión que es válida, donde siempre que vamos a llamar, debida pues por lógica, por razonamiento, tenemos de que siempre vamos a usar el celular para realizar esa llamada. Pero si invertimos estas dos premisas y decimos que cuando cojo el celular voy a hacer una llamada, aquí es donde el argumento ya presenta una invalidez. ¿Por qué? Porque no siempre, no siempre vamos, que el momento de que vamos a usar un teléfono va a ser simplemente para llamar. También lo podemos usar para enviar mensajes, para revisar mensajes, para mirar la hora, etcétera, muchas más funciones. Entonces en ese momento es donde nos condiciona, donde se presentan las falacias formales. Otro ejemplo también válido puede ser, digamos, que si está lloviendo, cojo el paraguas. Entonces, en este momento, digamos lo que es un argumento válido, porque si está lloviendo, pues objetivamente, pues lógicamente, por el instinto de no mojarme, pues yo voy a coger mi paraguas y voy a salir con él. Pero al momento de yo decir, si cojo el paraguas, está lloviendo, no siempre va a ser así, porque el paraguas lo puedo llevar simplemente por si llueve, lo puedo llevar porque lo voy a llevar a arreglar, o porque me lo han prestado y lo voy a devolver, o porque digamos lo que ya es una costumbre que se genera día tras día de siempre salir a la calle con el paraguas. Entonces en ese momento es donde
ese argumento pierde validez, donde ya se condiciona, esa condición ya varía, o sea, ya las posibilidades no es una sola, sino varias. Falacias no formales o informales. Son aquellas que usan a una persona con el objetivo de persuadir y convencer, que tiene sus errores en el contenido. Normalmente se entiende que es cuando en las premisas o esas premisas que se usan para razonar y argumentar son no válidas o no tienen una relación directa con la conclusión. Por esta razón existen muchas posibilidades de generar este error. Son muchas las posibilidades y listarlas es muy complicado, son muchísimas. Pero en este caso vamos a tratar de explicar y vamos a traer unos ejemplos con el objetivo de entenderlos, de 3 que son las más comunes. Como primera tenemos la falacia se apela al bastón. ¿A qué se refiere esta falacia? Es ese argumento que se apuntala o que se basa no en las premisas ni en el razonamiento, sino en la amenaza y en la fuerza. ¿Qué nos quiere decir eso? Es ese argumento que basado en amenazas, en fuerza, condicionando a la persona, se busca que se convenza o se persuada al receptor. Un ejemplo, mañana deben de ir a trabajar con camisa blanca, o si no, los voy a suspender, o si no, voy a suspender al que no vengan con ella. Entonces ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy argumentando de que deben de venir con camisa blanca, pero no estoy justificando si es porque mañana tenemos una actividad, mañana vamos a celebrar el Día de la Paz, etc. Sino que simplemente porque yo lo digo y si no lo hacen, los voy a suspender. Entonces a eso se refiere esa falacia de la apelación al bastón. Otro ejemplo que tenemos es si mañana deben de traer la tarea a la clase. Si no la traen, no entran a clases. ¿Por qué? Porque yo soy el profesor. Entonces ahí estamos de nuevo mostrando eso. Estamos haciendo la argumentación de que mañana deben de traer la tarea a la clase. Pero no lo estoy argumentando de una forma de vida como por ejemplo, mañana deben de traer la tarea a clases porque en la tarde los voy a revisar, ya cerramos periodo y necesitamos completar las notas. No, estamos amenazando de que si no la traen no entran a clase y determinando de que ella es la profesora, ella es la autoridad y es la decisión que ella tomó sin un respaldo, sin una justificación. Ahora vamos a hablar sobre la falacia de autoridad, que son ese razonamiento que se basa, se respalda no en una premisa, sino se basa en una persona, en una autoridad respaldada. Digámoslo, una persona que tenga más conocimiento, que en muchas ocasiones no va a tener siempre la razón, o porque él es actor y lo dice, entonces lo que él dice es verdad. Traigamos un ejemplo. Según el profesor del colegio, la fiesta de fin de año se va a realizar fuera del horario de clases. En el colegio él es una autoridad, pero digamos lo que según en las actividades extracurriculares o actividades, digámoslo, de integración, él tiene designado a una persona, a un profesor, a un representante de los estudiantes. Entonces, según el estudiante del grado 11, él está diciendo que el profesor, el director está diciendo y que por lo que él lo dice, así va a ser. Que existe la posibilidad de que no, porque hay una persona designada que es la que organiza el horario, el tiempo y todo eso, entonces no siempre va a tener la razón. Entonces en ese momento, cuando está esa variable, esa posibilidad de que no sea, ahí se empiezan a generar esos errores de razonamiento. Otro error muy común, y ese sí se presenta prácticamente a diario, es en un accidente donde un carro se accidenta en la esquina con una moto y el enunciado dice así: el carro se accidentó en la esquina con la moto y el carro fue el que tuvo la culpa porque el policía lo dijo.
Entonces resulta que hay una falacia porque el policía sí puede ser policía, pero no es la persona, no ha dedicado el tiempo de investigar las causas, las razones, cómo fue, no preguntó aquí, no preguntó acá, sino que simplemente están diciendo que como él es autoridad y él dice que fue el carro, entonces es el carro. Entonces no están mirando las posibilidades en las que se puede haber generado el accidente. A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de autoridad. Falacia de voz populi. Esta es la que se refiere a esa respuesta, a esa argumentación basado en la opinión de la gente en general, de una comunidad o de la mayoría, sin importar pues si tienen razón o no, y que no se está respaldando como en una argumentación propia. O sea, no, digamos las premisas o el razonamiento se basa es en lo que dice la gente y no argumentando el por qué estoy tomando esa decisión o por qué estoy diciendo que o estoy argumentando de que lo que digo es verdad. Un ejemplo, lo más común, lo que hemos sufrido mucho antes, posterior a la pandemia, cuando comenzó el proceso de la vacunación. Yo no me vacuno contra el COVID-19 porque mi vecino dijo que eso mató al vecino de mi vecino o porque en mi barrio dicen que eso nos quieren matar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso se volvió voz popular, que todo el mundo empezó a decir que no se vacunara contra el COVID porque te están matando, pero nunca argumentaron, un ejemplo, no se aplique en la vacuna del COVID-19 porque esta trae un efecto adverso para las personas adultas, generándole lo que tanto se habló de que generaba coagulación, generaba problemas cardíacos, derrames que dijeron en su momento, o el bien llamado accidente cerebrovascular, pero nunca hubo una argumentación que respaldara eso. Entonces ahí es donde hablamos del vox populi, que nos referimos o damos por cierta la argumentación o la afirmación según lo que diga la mayoría de la gente, que en la mayoría de las veces, bueno, en algunas ocasiones no va a ser verdad. Otro ejemplo es: yo no voto por Perencejo porque en el barrio dicen que es un estafador. Entonces, de ahí encontramos la falacia, que estamos basándonos en lo que dice la mayoría, en lo que dice el vecino, el que dice el amigo, el del barrio, el de la tienda, y nunca se va a tener como esa premisa, esa argumentación, ese razonamiento por premisas coherentes que respalden ese argumento. Ejemplo, yo no voto por Perencejo porque resulta que él fue concejal en hace 2 años y tuvo problemas, estuvo en la cárcel porque presentó, digámoslo, estafa en contrataciones públicas, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene de que por qué la falacia de vox populi, que siempre nos vamos a basar en lo que dice la comunidad o la mayoría.